Estamos, por supuesto, en un tiempo súper especial. Yo creo que nunca nadie se imaginó que los eventos iban a ser por Zoom. Hay muchas cosas que han pasado y que nosotros jamás pensamos, y sin embargo aquí estamos, conversando vía Zoom con dos destacadísimos periodistas. Yo quiero partir por presentar a Paz González. Bueno, Paz, como todos ustedes saben, es periodista hasta hace muy poco tiempo, una de las mujeres anclas de CNN Atlanta. De hecho, ella está conectada desde Atlanta, en Estados Unidos, así que Paz, un gusto tenerte acá, además una amiga de muchos, muchos años también, que yo tengo un aprecio muy grande por ella. Así que Paz, un millón de gracias por acompañarnos. Y el otro invitado es alguien de la casa, ha sido profesor de algunos de ustedes, lo hemos visto muy activo en este tiempo también de coronavirus, lo vimos activo también en el tiempo del tema del estallido social. El gran Rafa Cabada, que aquí lo tenemos conversando con nosotros, y su inconfundible risa, por supuesto. En serio, hay alumnos míos ahí, qué vergüenza. Bueno, además quiero que sepan que Paz y Rafa trabajaron juntos en el Departamento Internacional de TVN, que fueron compañeros también por mucho tiempo aquí. Así que gracias por acompañarnos. Les quiero comentar que las preguntas las tienen que hacer vía chat, y nosotros después les vamos a ir dando la palabra para que ustedes mismos les hagan las preguntas. Como les digo, esta es una conversación abierta y la idea es que todos podamos participar. Así que partamos, y quiero abrir una pregunta de algo que a mí me llama la atención. Bueno, no es necesario decir que este no es para nada el escenario ideal para los periodistas. Muchos de los periodistas están encerrados. ¿Cómo se hace periodismo en estos días? Paz, si tú quieres partir. A ver. ¿Pasó algo ahí con algún parlante? Muy bien. ¿Ahí sí? Ahora sí. Oye, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper contenta de participar. Ya lo decía Mauro, claro, estoy aquí en Estados Unidos, en Atlanta, esta es mi 7ª semana de confinamiento, así es que, claro, me ha tocado en lo personal trabajar desde la casa. Bueno, yo soy corresponsal hace varios años aquí en la misma ciudad. Por lo tanto, mi casa está un poco acondicionada a la situación, y abajo en el subterráneo tengo un espacio que lo uso de estudio y que estaba pseudo preparado para salir al aire. Pseudo, ¿por qué lo digo? Porque lo utilizaba en breaking news de fines de semana o de horas en que no estaba yo en el edificio de CNN, y por lo tanto era para emergencia. Ahora me tocó usarlo 2 semanas para CNN, hice la transición entre medio a la corresponsalía para Megavisión, y ahora estoy con ellos utilizando ese mismo espacio, y claro, es complicado, es, por cierto, extraño tener que hacer coberturas así, donde la salud de todo el mundo, la de uno y la de la familia de uno también, están en riesgo, y por lo tanto hay que ser súper conscientes. Nosotros hemos seguido las guías de las autoridades a la pata de la letra, podría decir, porque es difícil, hay que cuidarse, y mientras uno se está cuidando, hay que tratar de informar con la máxima rigurosidad, que obviamente tiene sus desafíos, porque obviamente uno está a distancia. Sí hay fuentes que obviamente se mantienen, pero básicamente, como yo, hay miles de corresponsales aquí en Estados Unidos y probablemente alrededor del mundo, cubriendo de esa manera, con la mejor cámara que puedan tener en sus computadores o con un pequeño estudio, pero la verdad es que es una situación complicada, es una situación incómoda, que lamentablemente hemos tenido que adoptar con la mayor premura posible. He visto yo que se ha podido hacer, en Chile también lo he visto de manera bastante exitosa, tratando de que la mínima cantidad de personas vaya a las instalaciones de los respectivos canales, manejando la situación con pocos directores, con pocos
productores, ojalá con una persona al aire si es que se puede, y todo el resto desde sus casas. Eso se ha tenido que hacer de esa manera porque estos momentos son complejos a nivel mundial y todos nos tenemos que cuidar. Sí. Y Rafa, ¿y tú cómo crees que se hace periodismo en estos días? ¿O cómo se puede hacer en realidad? Porque eso es un tema complejísimo. A ver, yo parto diciendo que con Pasita, con Paz, con la corresponsal, trabajamos mucho tiempo juntos en lo que yo creo que fue el mejor equipo del área internacional que se ha creado en este país, y lo digo con mucha, aunque no suene así, con mucha humildad, yo tenía compañeros brutales, o sea, ahí estaban Paz González, Claudio Pardo, Andrea Aristegui, un poco antes estuvo Sebastián Alarcón, éramos un equipo de gente que adorábamos ese trabajo. Lo digo no solamente como una manera de decir que estoy muy contento de estar de nuevo contigo, Paz, aunque sea a esta pequeña distancia, y con Mauro, con quien trabajamos también mucho tiempo juntos, pero porque yo me he acordado mucho de lo que era el reporteo Inter de aquellos días. ¿Por qué? Porque el área internacional de prensa en televisión es un área para la cual uno tenía que investigar mucho todo el tiempo. Y nosotros empezamos en la época en que Internet se conectaba por módem. O sea, yo descubrí Internet cuando trabajaba en Inter, digamos, después de que ya llevaba un par de años. Entonces, mucho de lo nuestro se hacía con investigación, con buscar documentos, con llamar por teléfono a especialistas, con entrevistar. Nosotros que no salíamos nunca del cubículo de Inter, alguna vez nos mandaban a reportear a algún especialista, algún analista internacional, y uno sacaba una cuña, un extracto de 1 minuto, pero hablaba hora y media con él porque le preguntaba de todo. Y en estos días me he sentido muy así, buscando información en muchos lugares, siguiendo a doctores, a epidemiólogos, a responsables de políticas públicas, y cuando tienes la oportunidad de estar frente a alguien para entrevistarlo en un panel o alguien que te contacta en la radio, inmediatamente empezar a descargar de tu propia memoria todas las interrogantes que te quedaron abiertas. Y ha sido, si no grato, al menos gratificante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo pareció que tener Google en el celular era saberlo todo. Y ahora no alcanza con eso. Hay que recurrir a aquella vieja práctica de relacionar datos que uno leyó en lugares muy diferentes, y no puedes tener 100 pantallas abiertas en el navegador de tu celular porque es poco práctico. Entonces, a veces me siento como si estuviera tomando notas con papel y lápiz como en la vieja época. Ha sido desafiante y gratificante en ese aspecto. En otros, absolutamente frustrante. Porque al final de cuentas, yo creo que sí, nosotros amamos la calle. Ahí está todo. Están las historias, están las noticias, están los hechos interesantes, y este cuento de reportear a la distancia, yo coincido contigo, Rafa. En ese tiempo existían maneras diferentes de informarse, pero ustedes igual tenían que complementar, igual tenían que llamar a alguien, no era una cosa que uno se quedaba con lo que llegaba en el cable. Sin embargo, aquí no sé si sufre también lo que es la calidad de la información. Nos dicen algo, tenemos que creerlo, porque no tenemos posibilidad de ir a verlo. ¿Cómo lo ves tú eso, Paz? Mira, yo creo en realidad que no hay que desmerecer tanto este hecho de no poder estar en la calle. Yo, claro, como dice Rafa, en realidad mi training ha sido mucho de oficina. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Me ha tocado obviamente reportear eventos afuera, me han mandado, digamos, a hacer periodismo de calle, pero yo soy esencialmente una periodista internacional que nació y se crió en ese rubro, me mantengo en él, y probablemente ahora que los escucho a ustedes, pienso que a lo mejor mi adaptación a esta nueva manera de hacer periodismo no ha sido tan traumática, porque claro, mi normalidad no es tanto estar en la calle, pero sí hay una cosa que si bien hace ya mucho tiempo y buen entrenamiento ha sido la administración Trump, nos ha hecho acostumbrarnos al fact-checking, a estar en todo momento viendo qué es lo que están diciendo las autoridades, en qué sentido lo dicen,
cuál es la validez de los números, las cifras, la información que nos están dando. Eso yo te diría que ese training nosotros en la sala internacional lo tuvimos y puede que haya sido un súper buen precedente para lo que ahora está pasando en términos de que sabes a qué fuentes ir, sabes a qué fuentes creerles, sabes dónde te tienes que aproximar para ir haciendo un fact-checking que ahora en una situación de crisis, de pandemia, en la que no nos probablemente veíamos jamás, y en la que ahora nos encontramos, es necesario que toda la información sea lo más limpia, lo más clara y, por cierto, verdadera para que la gente y nosotros mismos nos podamos cuidar de lo que está pasando. Bueno, siento yo que en el último tiempo esto es más importante que nunca porque estamos hablando de la vida de las personas y tener el training de chequear y de rechequear no solamente a la gente común que habla, sino que a las mismas autoridades, es una cosa importante que hacer por estos días. Y yo creo, Rafa, que tú compartes ese tema del fact-checking. Yo te he visto muy bien yendo a la calle en la medida de lo posible. ¿Cómo ves este tema de comprobar la información que se está entregando? Sí. Lo que pasa es que, sí, nosotros nos educamos en eso. Esa es nuestra matriz. Pero hay un problema cuando tienes que hacerle fact-checking a las autoridades. Cuando el ministro de Salud te dice la persona que es inmunizada por 1 año y tú leíste un informe de la OMS que dice que eso no está comprobado, leíste otro informe de agencias serias que te dicen en Corea tantas personas después de haber sido de altas se enfermaron de nuevo, en algunos lugares se murieron. Entonces el fact-checking en este caso en particular implica desconfiar hasta de las fuentes que eran las más confiables antes. Y no es que yo crea que nos estén mintiendo, es que simplemente están tan a oscuras como nosotros. Con todo el conocimiento que puede tener un epidemiólogo como el ministro de Salud o la subsecretaria o el secretario de redes asistenciales, este virus no lleva 6 meses bajo la lupa, bajo la lente del laboratorio. Y estamos descubriendo todos los días cosas nuevas. Entonces, a veces tú sientes que tienes que pelear contra la gente que difunde tonteras a través de las redes, con lo que las replican. Léase, no hay una forma de tomarse un desinfectante como para que esto se vaya y tienes a 100 personas internadas, porque lo dijo el presidente de Estados Unidos, pero también con gente que en una wishful thinking dice, bueno, uno tiene inmunidad por 1 año y resulta que eso no está comprobado y que de hecho hay casos que lo niegan. Entonces ese fact-checking que uno antes le hacía a determinados personajes o ante determinada duda, ahora se transforma con una suerte de duda descartiana, la duda metódica. Hay que dudar de casi todo lo que uno se encuentra todos los días. Bueno, yo creo que eso es como parte de casi del ADN de todos los periodistas y de todos los comunicadores. O sea, alguien dice algo y lo primero es que tú dices es que eso no tengo que comprobarlo, digamos, por no decir me está mintiendo, digamos. Si solo va a dejar de ser mentira la verdad que es verdad, no es al revés. Y por supuesto ahí hay una responsabilidad, porque una cosa estábamos hablando de la responsabilidad del periodista, pero ahora hablemos de la responsabilidad del medio. ¿Cuál es la responsabilidad del medio en este tipo de pandemias? Paz. A ver, si bien es complejo, como dice Rafa, llegar probablemente a la verdad científica, porque nadie la tiene, probablemente está en desarrollo cuál va a ser la verdad científica de este COVID-19, quién sabe para cuándo. Sí creo que los medios y el periodista que representa finalmente los medios tiene que tratar de buscar la honestidad. Si las autoridades no saben la verdad sobre lo que está pasando, al menos que se pueda comunicar con honestidad la información que ellos tienen. Y ahí el periodista y el medio tienen una responsabilidad inmensa. Fíjense que
Hace poquito yo leía un análisis de un ex vocero de la Casa Blanca que trabajó para Bill Clinton, Joe Lockhart. No crean que me lo sé, lo tengo aquí anotado porque yo soy matea. Y él decía que ante todas las dificultades que están teniendo los periodistas para extraer esta verdad o suerte de honestidad de los briefings, las conferencias de prensa que da todos los días Donald Trump, él hacía unas recomendaciones desde el punto de vista de la persona que está detrás, cuando él temía qué pregunta le iban a hacer a Bill Clinton porque no la habían preparado, porque no la habían previsto. Bueno, él decía, ahora con Donald Trump lo que tienen que hacer es pregúntenle a los expertos. Queremos saber de COVID-19, queremos cuidarnos, queremos que salga la mayor honestidad posible de las palabras de la gente que está frente a nosotros. Le preguntamos al presidente Donald Trump, ¿va a tratar de eludirlas o no sabe las respuestas? No sabe las respuestas legítimamente como muchos no las tenemos, pero los expertos no están, digamos, en la posición política de querer responder políticamente, por lo tanto, es probable que las respuestas las tengan los científicos que están junto a Donald Trump y no el presidente. Otra recomendación también que da, por ejemplo, es que el medio y el periodista se tienen que preparar citando frases del mismo entrevistado, de manera que el entrevistado, en este momento que las informaciones tienen que ser claras, no se pueda escapar o no pueda eludir la respuesta que tú, por último que te diga que no sabe, pero que quede claro que la autoridad no tiene la respuesta. Y otra de las cosas que decía y que me pareció súper interesante es que en momentos de crisis como este, los medios de comunicación tienen que trabajar como amigos, no como competencia. Y él decía, todos queremos que la situación, si bien probablemente no se va a solucionar, queremos transparencia y queremos saber qué hacer, cómo actuar. ¿Cómo se hace eso en términos comunicacionales? Que los medios conversen antes de enfrentarse a la autoridad, y si la autoridad rechaza, por ejemplo, la pregunta de un medio, la siga su compañero, no su competencia, su compañero, el del medio del lado que tiene también el micrófono puesto, que haga un seguimiento, porque el trabajo del periodismo actualmente es conseguir las mejores respuestas y no competir entre nosotros, básicamente. Sería muy bueno eso, lo veo difícil, pero me parece que es un muy buen anhelo. Rafa, ¿cómo ves tú la responsabilidad de los medios y aquí tomando una pregunta de Isaías Marchán, porque pregunta cómo se han comportado los medios nacionales e internacionales? ¿Qué opinas tú del tema de los medios? Porque una cosa es el periodista y otra cosa es el medio. A ver, en el caso particular de Chile, que curiosamente se parece al de Estados Unidos, los medios tienen una presión extra, y es que vienen de una serie de roces constantes con el poder político. Tanto en Chile como en Estados Unidos, por razones totalmente diferentes, pero que de alguna manera se asemejan en la manifestación del problema, la prensa y el poder político no se han llevado bien últimamente. El presidente, bueno, muchos años Trump, no se llevan bien, pero... el presidente Trump tiene como parte de su estrategia de comunicaciones de legitimar a los medios. Y en Chile, después del estallido social del 18 de octubre, el presidente desapareció de los medios, cuando los medios exigían respuestas, y no las dio. Y hubo crisis tras crisis, y caída de ministro y cosas así, y el presidente seguía sin hacer lo que uno supone que es lo lógico, que es hacer una conferencia de prensa con preguntas abiertas y responderlas. Que todo país en crisis tiende a hacer eso, aunque sea una vez al mes, digamos. Chile pasamos 4 meses, entonces había esta fricción. Y eso, a mí me parece que exacerba la hipersensibilidad de los medios, de nosotros no somos caja de resonancia del poder político. Pero en esta particular ocasión, nosotros tenemos que ser caja de resonancia de
la autoridad sanitaria. Y también tenemos que cuestionarlos. Entonces, esa combinación que se dio de una autoridad en cierta medida deslegitimada, o si quieren, con roces con la prensa, y la prensa tratando de cumplir este rol histórico que es cuestionar el poder, pero al mismo tiempo de aliarse en la mejor comunicación posible para evitar la extensión de la pandemia, ha habido algunos desencuentros. Yo creo que como nunca nos hemos vuelto absolutamente psiquistas. Andamos todos con la cita del doctor en el celular diciendo, a ver, pero el doctor tanto dice tal cosa. Que es una cosa que, dicho sea de paso, a las autoridades políticas no les agrada mucho, que uno les cite especialistas con cita textual, porque los pone en evidencia de algo que es muy humano. Uno no sabe de todo. Y por eso es que Fauci en Estados Unidos se presenta al lado de Trump para responder, no voy a decir en su lugar, porque sería muy, muy violento, pero para que responda el que sabe, y no el poder político. Trump ahí sobra. En Chile, el ministro Mañalich es epidemiólogo, ha tenido una ventaja, pero también ha tenido un par de patinazos fuertes con el carnet de inmunidad, si es o no pasaporte de inmunidad, si es carnet, si tenemos inmunidad comprobada o no, los ventiladores mecánicos que se adquirieron, cómo pasamos de 1.000 a 500 a 78, que son de la CPC y no de los chinos. Entonces, los medios tienen que tomar una postura de acá estamos todos juntos en algo que no tiene que ver con cuántos ejemplares o auspicios voy a vender, sino en cómo voy a evitar que esta pandemia sature el sistema de salud. ¿Cómo aplanamos la curva entre todos? Ese es como el gran desafío. Y el sprint, esta es la maratón que corremos todos juntos, pero el sprint, cuando tenía el ministro delante, se corre solo. Eso es una verdad que sabemos todos los periodistas. El sprint, en la última aceleración de 100 metros, todos tratamos de hacerle la pregunta complicada, y ahí yo concuerdo con Paz. En otros países, no puedo dejar de nombrar lo que ocurrió en España con la muerte de José Manuel Couso. Cuando dejaron las cámaras en el suelo. La prensa vio entrar a Snap y todos los camarógrafos pusieron esa cámara en el suelo y se dieron vuelta y le dieron la espalda, diciendo, a ver, hay ocasiones en que nosotros no competimos entre nosotros, porque representamos algo que es mayor que nosotros o que los medios para los cuales trabajamos cada uno de nosotros, y que es el derecho que tiene la gente a saber lo que pasa sin que se lo oculte. Aquí tomo una pregunta de Felipe Solsteimer, cuando él habla, y comparto lo que dice, ha habido toda una desacreditación de los medios y de los periodistas, que viene de antes. Entonces dice, ¿cómo se ha sentido en el círculo periodístico la desacreditación del rubro? Yo no sé si eso también pasa en Estados Unidos, pasa. Tú dices en cuanto a la cobertura de la epidemia en particular. Claro, hay mucho ataque de redes en contra de los periodistas y de los medios. Bueno, esto partió en Chile, en el caso de Chile con el tema del estallido. Sí. Por eso te pregunto que no sé si en Estados Unidos están viviendo ese problema también. Mira, yo te diría que, como puntualiza Rafa, hay medios que se asocian a ciertas partes del poder político, a partidos políticos, y eso se ha ido, digamos, acrecentando, no ahora, sino que yo te diría con la administración Trump del año 2016, principio de 2017, y dura, por cierto, hasta ahora. Hay mucho cuestionamiento respecto a cómo los medios tratan a la figura del presidente y las palabras del presidente dependiendo de en qué postura se encuentran, porque el presidente mismo, como ustedes saben, da crédito y da pie para que existan estos ataques contra la prensa. Pero la verdad que es bien complicado, te diría yo, cubrir a un presidente que desacredita desde lo más alto a los medios de comunicación. Y eso ahora, últimamente en la crisis de esta pandemia, ha tenido también la repercusión en las salas editoriales, en las salas de prensa, en las que derechamente ya
los editores no quieren ocultar o no quieren dibujar, no quieren poner titulares lindos a la situación que está pasando, y derechamente los titulares dicen el presidente Donald Trump miente nuevamente y apela a esta sugerencia, por ejemplo, de que la gente puede inyectarse desinfectante para curarse del COVID-19. Los titulares han cambiado, son mucho más agresivos con la figura del presidente. Los medios están de acuerdo con que titular de esa manera no es estar de un lado del espectro político, sino que es aclararle a la audiencia, al que lee, al que escucha la radio, qué es lo que se está diciendo, cuáles son las verdades que hay detrás y cuáles son derechamente las mentiras. Si el presidente miente, eso se dice en los medios de comunicación. Por lo tanto, yo te diría que hay una aproximación mucho más agresiva, porque también se ha generado desde lo más alto del poder una agresividad hacia quienes lo están cubriendo. ¿Y tú, Rafa, cómo ves el tema de la desacreditación de los medios y de los periodistas? A ver, voy a citar a un profesor de la universidad y a un gran amigo nuestro. Fidel Oyarzo decía, en paz descanse él, uno es tan bueno como su última nota. Y esa es una verdad de proporciones bíblicas. Los periodistas nos vemos enfrentados constantemente a la labor, al registro que la gente tiene de lo que nosotros hicimos, de lo que nuestro medio hizo y lo que nuestros colegas hacen. Entonces, uno no debería dar por sentada la credibilidad, nunca. Es una batalla que se pelea todos los días. A mí me pasa que Chile vivió un cuestionamiento muy severo a la prensa, severo no significa injustificado, con el estallido social. Y tiene que ver con que, de alguna manera, y sobre todo la televisión, el 80% de los chilenos se informan a través de la televisión, se había ido como alejando de temáticas que son súper, súper apremiantes para muchos chilenos. La salud, la previsión, etcétera, que nosotros, a ver, todos los periodistas sabemos que son temas apremiantes, pero que de alguna manera dejaron de estar en la pausa porque son siempre el mismo tema. Sin demasiado, o sea, otra vez hubo alza unilateral de ISAPRES, de los planes de las ISAPRES, por ejemplo. Hay 2 millones de fallos de las Cortes de Justicia respecto a que el alza es injustificada, pero sigue produciéndose todos los años, entonces ya no es noticia. Entonces se pagó un precio ahí. Y yo creo que la pandemia ha llevado las cosas un poco al lugar que queríamos que mantuvieran. Voy a poner un ejemplo que no sé si le va a caer bien a todo el mundo, pero desde esa visión absolutamente negativa que existía de Carabineros de Chile hasta el estallido social, hasta que llegó la crisis de la pandemia, se pasó a una suerte de pacto de no agresión con Carabineros. Si te paran en la calle, tú sacas tus documentos, no le decís, oye Paco, y bla, bla, bla. No, porque entendemos que estamos regidos bajo una ley, y estoy hablando en términos no literales, sino que en términos literarios. Estamos regidos por otra ley ahora, la ley de la selva. Esta enredadera gigante que cae sobre todo a nuestras espaldas. Todos tenemos que obedecer ciertas normas y tolerar ciertas limitaciones de nuestras libertades personales, libertad de desplazamiento, etc. Entonces, la prensa también con esto vuelve a ocupar el lugar que por naturaleza le compete, que es cubrir las noticias, a preguntar, en algunos casos cuestionar a la autoridad si es que se merece. Pero tengo la sensación de que es un intermedio, porque en algún momento la pandemia va a pasar y ahí vamos a tener los periodistas que volver a un episodio, o no un episodio, ya llevamos 2 días seguidos de protesta. Domingo y lunes ha habido protestas en Plaza Italia que todos sabemos que son peligrosas porque son de más de 50 personas, de que Carabineros tienen orden de disolverla, etcétera, pero se produjeron. Entonces, vamos a tener que volver a ese escenario con
el saber aprendido ahora de que somos tan buenos como nuestra última nota. Sí, quiero comentarle a todas las personas que nos están escuchando y viendo, han llegado muchísimas preguntas, vamos a tratar de ir abordándolas lo más posible y comentarles también que esta transmisión se está realizando por Facebook Live y también por Instagram al mismo tiempo. Por lo tanto, hay bastante gente observando en este momento este conversatorio sobre la comunicación en los tiempos de COVID. Roberto Rojas pregunta, ¿qué opinan sobre la presencia de políticos en los paneles de televisión, donde aportan poco y nada, la opinión de él, qué se pretende, a su juicio, qué pretenden ellos? ¿Qué les parece esto? Yo no sé si en Estados Unidos ha pasado, pero aquí había un verdadero desfile de alcaldes, algunos la llevan la delantera y otros no, pero no sé cómo está haciendo en Estados Unidos, pero que tienen ciertas soluciones mágicas. Por ahí un alcalde hasta ofrecía un medicamento gratuito que no servía para absolutamente nada, y ha habido todo, digamos, mucho espacio también para los populismos. ¿Cómo está haciendo eso allá en Estados Unidos, Paz? Sí, bueno, obviamente que los políticos también están tratando de encontrar su oportunidad, apareciendo en todos los medios que pueden. No he visto la constancia de algunos políticos como sí lo he visto en Chile, que aparecen reiterativamente en los distintos medios hablando de temas similares. Los medios los invitan mucho también, así que no debe ser culpa de ellos solamente. Pero claro, acá en Estados Unidos, lógicamente, como en el resto del mundo también, la voz oficial siguen siendo los políticos porque ellos representan un grupo de gente, ya sea en su gobernación, en su alcaldía, qué sé yo, las distintas, digamos, ámbitos o más bien distritos, a eso me refiero, de cómo se va dividiendo el país y que ellos representan. Por lo tanto, ellos son una voz importante, pero que aquí volvemos al tema del fact-checking. También hay que ser súper rigurosos con la información que ellos están entregando, porque particularmente aquí en Estados Unidos, muchos, para qué decir el presidente, se someten este año a una elección. Por lo tanto, darles la exposición en los medios de comunicación también tiene obviamente aparejado este dato que no es menor y que muchos de ellos están jugando su reelección. Por lo tanto, son figuras, digamos, que aparecen con cierta constancia en los medios de comunicación, pero hay que tener cuidado también y como conversábamos recién, Mauro, en particular, con el tema de cómo responden los periodistas a la gente que está en el poder, a las autoridades en distintas fases, digamos. Hay mucho cuestionamiento también al aire de las autoridades, es decir, las autoridades pueden ir perfectamente de invitados y repetirse en medios y medios y medios, y a veces puede que no les vaya tan bien, les hacen el fact-checking en vivo. Aquí, por ejemplo, las ruedas de prensa que se están dando o se estaban dando a diario las últimas 7 semanas del presidente Donald Trump por el tema del coronavirus, que tuvieron solo la interrupción de este fin de semana. Antes se tomaban, todos los medios de comunicación tomaban esas conferencias sin corte, la hora y media, 2 horas que podían llegar a durar. Bueno, ahora, cuando va siendo repetitivo que el político que está enfrente ya no entrega la información tan clara o derechamente está mintiendo y en época de pandemia la gente lo que menos necesita es información que no es correcta, adecuada o derechamente mentiras. Entonces los medios de comunicación han ido cortando esta rueda de prensa. En las redes sociales yo leo constantemente que la gente, no todo el mundo, lógicamente, pero hay un grupo de personas que reclama por qué los medios siguen dando la hora y media, 2 horas de conferencia diaria de Donald Trump desde la Casa Blanca, que permite que se expanda la desinformación y que por lo tanto confunde a un grupo de la población que no necesariamente se informa con los científicos. Así es que los medios de comunicación han estado allí en esa disyuntiva, si cortar o no al presidente de Estados Unidos cuando habla de un tema tan importante como la crisis que estamos viviendo actualmente. Imagínense el nivel de lo que estoy diciendo y del desafío
en las salas de prensa actuales. Cuando tú tienes a alguien que habla por hora y media, 2 horas, hay que hacerle el fact-checking en vivo y en directo. Los medios de comunicación muchas veces han optado por hacer estas gráficas, estas tablitas al costado, para ir inmediatamente entregando información correcta, válida, lo más honesta, como decíamos recién, posible a la gente, y por lo tanto es un desafío enorme. Sí, ahora que tú mencionabas este cuento de cuando van las autoridades públicas, qué sé yo, algunas se han cruzado con Rafa. Yo he sido testigo de eso, digamos. ¿Qué pasa con todo esto político dando vuelta por la televisión principalmente, por todos los medios, Rafa? ¿Cómo lo ves? Yo sé que algunos políticos lo han pasado mal contigo. Pero no ha sido con el COVID. Pero mira, lo que pasa es que, a ver, si nosotros miramos hacia atrás, Tacita y Maduro, nos acordaremos de la época en que asistimos con horror a aquel fenómeno de la ruta del completo. ¿Se acuerdan? Donde los noticieros empezaron a durar 1 hora y media, y evidentemente en un país de 17 millones de personas no habían tantas noticias, o mejor dicho, tantas noticias atractivas para el formato televisivo. Entonces empezamos a convertir muchas cosas que no eran noticias, que eran información o información magacinesca, en una suerte de reportaje. Cuando nosotros éramos más jóvenes, un reportaje importante duraba 5 minutos. Ahora un reportaje de la ruta de completo puede durar 10. Entonces, de alguna manera que yo nunca he entendido muy bien, pasado cierto tiempo, los matinales empezaron a ocupar un nicho de noticias. Porque se podía conversar de temas relativamente serios, o se podía ir mixturando el tema serio con el tema magacinesco, y los alcaldes, por su característica de autoridad de gobierno local, encontraron ahí un buen nicho. De alguna manera, y esto es muy preocupante, a mí me hace reír mucho, los matinales le ganaron un espacio a las noticias, un espacio, y se lo ganaron legítimamente, porque la gente veía los noticieros esperando encontrar cosas que no encontraba, y encontró que los matinales le preguntaban a los alcaldes cosas que ellos querían saber. Entonces, esto provocó un campo en que todo el mundo le gusta ir a jugar. Se pelean, es como el final de Teletón, con codazo incluido para sacarse la foto. Entonces, de alguna manera, ahora eso tuvo una eclosión. En Chile se postergaron las elecciones de alcaldes, no van a ser a fin de año, al principio era a fin de año, pero además fue la grieta por donde entrar a la información oficial, porque acá hubo varias grietas. O sea, el gobierno dijo, tenemos todo planificado, pero no vamos a suspender las clases, y los alcaldes saltaron, pero ¿cómo no vamos a suspender las clases, que es lo que se ha hecho en todas partes del mundo? Porque los niños, pese a que sufren con menor virulencia, en la mayoría de los casos hay niños internados con ventilador mecánico, así que no da para generalizar, pero ellos además son vectores de contagio, van al colegio. O sea, si los niños son vectores de contagio para la gripe, el resfrío común, ¿cómo no lo van a hacer cuando vuelven a su casa con el COVID-19 y exponen a sus padres o abuelos a esto? Entonces, el poder se vio cuestionado desde otra esfera del poder, desde los gobiernos locales. Y la televisión, específicamente los matinales, yo trabajo en un matinal, así que si bien no soy de los que planifican el asunto, lo observo, ellos capturaron esa voz para llevarla. Y puede ser reiterativo y a ustedes le puede caer muy mal, y tiene todo el derecho de ver siempre las mismas caras, hablando más o menos los mismos problemas, sobre todo porque si usted se está conectando ahora desde Chiguayante, poco le interesa lo que diga el alcalde Codina o el alcalde Lavín. Pero sí es cierto que los alcaldes, desde antes de la pandemia, pero especialmente en la pandemia, han tomado la batuta en ciertas decisiones que son fundamentales. El cierre de los malls, la interrupción de las clases, y ahora las características de la cuarentena parcial y el retorno gradual. A mí me parece que en esta ocasión voy a defender la presencia de los alcaldes. Lo único que a mí me gustaría es tener a más Patricio Tamayo, a Claudia Pizarro de La Pintana, porque son otras voces que tienen una problemática diferente a las comunas más
pudientes de este país, como son Las Condes, Providencia, especialmente Las Condes, o Codina, en Puente Alto, que es una comuna tan numerosa que tiene una visión particular. Me gustaría más alcaldes de otras localidades, pero defiendo su participación. De acuerdo. Leonardo Guzmán hace una pregunta bien interesante. Dice, en el estallido social, las redes sociales tuvieron un rol muy importante en cuanto a la difusión de diferentes hechos. ¿Qué papel juegan las redes sociales en esta pandemia del COVID-19 en Chile? Me parece súper interesante la pregunta. Paz. Ay, yo pensé que iba a partir Rafa con esto. A ver, sí, yo estoy súper conectada a las redes sociales, bueno, americanas principalmente, estadounidenses, pero estoy obviamente siempre monitoreando lo que pasa en Chile y me parece que es un fenómeno universal en realidad y que tiene que ver con que a ver, el acercamiento para mí como periodista a las redes sociales es más bien de curiosidad, de poder partir, probablemente agarrar un hilito y poder ver si quien publica tiene alguna, digamos, probablemente no tiene fuente, pero probablemente sí lo está diciendo por alguna razón y se puede ir a buscar la información fidedigna y verdadera a otro lado, pero no es la información final. Se tergiversan mucho las cosas a través de redes sociales, es difícil además comprobar lo que las personas dicen, porque por cierto que no todas las cuentas que existen, verdaderamente hay una persona detrás de ellas. Así es que ese es un fenómeno universal, complejo. Claro, yo leía lo que pasaba en Chile con el estallido social y los datos que se iban dando de las cosas que pasaban en la calle, in situ, cuando los medios de comunicación, principalmente la televisión, trataba de cubrir en vivo los eventos que estaban pasando. No siempre era tan acotado a la realidad. Y eso se replica ahora en esta pandemia, si bien no estamos en la calle como en la época del estallido social, sino que todo lo contrario, estamos en nuestras casas, también se produce este fenómeno de la repetición, del retweet y que yo replico lo que dice el otro sin en realidad tener alguna comprobación. Eso, como les decía, es universal, es un fenómeno que uno tiene que tener cuidado. Yo respeto las redes sociales por la masividad y por, como les decía, este tip que uno puede probablemente tomar de ellas, pero me parece que hay que ser extremadamente cuidadoso. Sí se rescata, por ejemplo, cuando hay un registro gráfico, cuando hay fotografías, cuando hay videos, que son cosas que nosotros ni siquiera nos podíamos imaginar que podían ser parte de una cobertura periodística hace algún tiempo, pasada la respectiva comprobación dentro de lo que se puede, obviamente que es un tema que ayuda muchísimo a la cobertura y a la difusión de información. Pero también llamo a que hay que tener cierto respeto y cuidado con las redes sociales. Sí, Rafa, ¿qué opinas tú de las redes sociales en estos tiempos? Ahí hay que echar desinfectante. Ahí hay que echar desinfectante. El problema está en que, a ver, las redes son una suerte de drogadura, porque uno tiene ahí inmediatez. Y si tienes una línea depurada, un tweet line depurado, yo básicamente me informo por Twitter. Por la inmediatez. Después busco a la persona que publica, no al que retuitea, a la fuente, pero si uno chequea constantemente, Twitter es una muy buena fuente de información. El problema es que está tan lleno de gente que escribe más rápido de lo que piensa, o que vomita toda su frustración en la vida con los que piensan diferentes, que en estas ocasiones en particulares, cuando uno necesita, digamos, cierta fluidez para llegar a fuentes y pones un motor de búsqueda cualquiera y te topas con 200 tipos que están insultando a alguien por lo que dijo o por lo que ellos creen que dijo. O sea, a mí me ha pasado, perdona la anécdota personal, pero me ha pasado de hacer una pregunta
y que tener que empezar a bloquear gente porque la burla, la tontera, la falta de cerebro puesta en juego, me molesta, porque no puedo llegar a encontrar la respuesta a lo que había preguntado porque tengo tontos que están diciendo tonteras. Entonces, y sobre todo porque dado la politización política de Chile, hasta las preguntas serias se presta para que gente poco seria se meta a hacer cosas poco serias. Entonces, en estos días, yo he bloqueado a gente por ignorante, por ofensiva o por tonta, de manera de mantener, y sé que suena súper arrogante, pero cuando tú estás asistiendo a algo que está pasando, la OMS está hablando de esto, y así es una pregunta en Twitter, te empiezan a llegar respuestas que no solamente no te sirven, sino que te estorban, es hora de desinfectar. El problema es que en algún momento el clickbait se transformó en objetivo, cuando eso es un medio, no es un objetivo. Uno usa las redes sociales como profesional, para tener contacto con gente en la Universidad Johns Hopkins, en los servicios de atención primaria de Estados Unidos, en universidades o políticas públicas de Europa. Yo puedo seguir a esa gente, leer, comparar lo que están haciendo, ver las cifras que ellos publican, ver los papers, preguntar a alguien. Cuando en eso te toca a alguien que te dice, chao. Bueno, pero algo tengo que decir yo ahí, complementándote, Rafa, a ese reclamo tuyo de que de repente se meten muchas voces que claro, que solamente son distractivas, que no aportan nada. Igual hay que sacar su enseñanza de eso, porque cuando uno hace una pregunta más o menos seria o anda en busca de una información y llegan decenas de personas a escribirte tonteras que no aportan para nada, tú también en algún minuto dices, o sea que también hay parte del grupo de la población que piensa este tipo de cosas y que tú de otra manera no te hubieras enterado, porque la gente no te va a ir a buscar a la calle cuando tú andas con el micrófono reporteando y a decirte esa sarta de cosas. ¿Por qué? Porque las redes sociales dan también la libertad a la gente que no se atreve a decir las cosas de frente. Hasta ahí yo concuerdo plenamente contigo. El problema es cuando el que te escribe un bot. No, claro. No, ahí no hay nada que hacer, digamos. Hay una pregunta que... es más tonto que el bot. Sí, la pregunta que algo me parece también interesante. ¿Cuál será el rol del periodismo después de la pandemia? ¿Habrá cambios? ¿Hay nuevos desafíos para ustedes en su rol de comunicadores fidedignos? ¿Están más lejos o más cerca de las necesidades informativas de las personas en esta hashtag nueva normalidad? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el rol de los medios y los periodistas en esto? A ver, los medios sin duda que va a ser fundamental, primero por el rol clásico, el rol tradicional, de estar a disposición de la gente para saber qué es lo que va a venir, cuáles son los nuevos lineamientos, cómo va a funcionar el tema de protegerse o no, las mascarillas, la medición de temperatura, todas las cosas, digamos, prácticas. Me da la sensación que, como decíamos recién, va a seguir la aproximación a las redes sociales para tener una idea de qué es lo que va a venir, pero finalmente la confianza en los medios tradicionales va a ser fundamental en la etapa que viene. Digamos, publicación de datos en un diario o en un programa de televisión que esté abordando el tema de la pandemia, obviamente que trae detrás, y esperamos que la audiencia lo entienda así, un trabajo que tiene que ver con comprobación de hechos y de datos, con aporte en el sentido de datos que son complementados por la ciencia, más que por la simple pasión digamos, que en redes sociales se ve mucho. Por lo tanto, a mí me parece que primero el rol de los medios y de los periodistas en esta etapa va a ser fundamental, pero ahora que estamos todos encerrados todavía, tenemos que seguir ganándonos la confianza de la población para que no sea, digamos, una decisión
la próxima etapa acercarse a las redes sociales para informarse, sino que ir derechamente a los medios tradicionales, a los medios que estudian, a los que hacen fact-checking, a los que nosotros sabemos que están trabajando para, una vez que la información sale en pantalla, tener todas las cortapisas y todos los pasos que se necesitan de manera correcta para que la gente se informe bien. Por eso yo creo que tenemos que aprovechar este momento, como te digo, de encierro, que quién sabe cuántas semanas más va a durar para los diferentes países, para tomar esta confianza, para responder a esa confianza y en la siguiente etapa ser fundamentales en las casas de las personas y estar allí en los oídos de la gente, pero digamos validados por todo el trabajo que estamos haciendo en estas semanas. Sí, yo miraba, por ejemplo, yo he visto a Rafa muy metido en la cobertura de protestas y yo creo que parte del futuro del periodismo es lo que tú estás haciendo. La idea no es que te lleguen perdigones cada vez que vayas a meterte a esto. Por favor, Rafa, eres amigo nuestro, te queremos, no queremos que te pase nada, digamos. Pero algo de lo que tú estás haciendo me da la sensación que es lo que va a ser el nuevo periodismo, podríamos llamar, ya que estamos hablando de nueva normalidad, nuevos tiempos, nuevo todo. Hablemos de, aunque el nuevo periodismo ya existía, de hecho existe el nuevo y el nuevo periodismo, tendrá que ser el nuevo periodismo. Dice brand new. No sé, ya es como 10.0, pero tengo la sensación que este modelo que tú has buscado de transmitir desde la calle, de mostrar en la realidad, sin necesariamente decir está pasando A, B o C, es como una línea que se está abriendo en el periodismo que me parece interesante, me parece llamativa. A ver, sobre lo que ha pasado con el estallido social, yo voy a ser muy escueto y voy a decir que yo opté por esa cobertura porque los medios no tenían llegada a ciertos lugares, porque el cuestionamiento hacia los medios era muy fuerte y porque los temores de los medios eran muy fuertes. Y yo creo, y por eso yo trato de casi no hablar cuando grabo en esto, porque la gente que verá lo que quiere ver. A mí me parece que si no hay cámaras ahí, los periodistas tenemos No me parece que los periodistas tengan obligación de nada. Yo tengo la obligación de hacerlo porque es mi carrera, lo que elegí, lo que me gusta hacer, y creo que la gente tiene derecho a ver lo que está ocurriendo para que se forme su opinión. Dicho aquello, yo creo que los medios están pasando por un periodo de tregua, pero esa tregua no está exenta de juicios. Y voy a poner un ejemplo súper reciente. El domingo, en el diario El Mercurio, hubo una columna de opinión de Hernán Felipe Errázuriz, haciéndose ex canciller de la época de Pinochet, haciéndose eco de una, yo no sé si llamarlo investigación, porque es una línea de investigación muy en pañales sobre si los fumadores tendrían o no tendrían una suerte de inmunidad o mejor forma de combatir el COVID. Y me pareció, yo nunca vi tanta crítica tan dura por una columna de opinión que no fuera política, que fuera de un tema del cigarrillo, el cigarrillo es una enfermedad, porque me da la impresión de que el público, sin distinción de nivel de instrucción, castigó con mucha fuerza que, aprovechándose de la ansiedad por conocer cosas, de la incertidumbre, de la zozobra que ello provoca. ¿Sí? O sea, yo cada vez que salgo a la calle y llego a mi casa, mi señora me hace lavar toda la ropa si yo tengo 2 guaguas, y me pueden decir que los bebés no sufren esto con tanta fuerza, pero mis guaguas no están ni en edad de ser vacunadas. Entonces yo trato de no correr riesgo. Y que alguien se aproveche de esa incerteza, de esa zozobra, para echar a correr un bulo, como de que el tabaco podría ser bueno para que no te pegues el COVID-19. Siendo que el tabaco, yo lo digo con propiedad porque fui fumador durante décadas y larga, sabemos que una de las cosas que afecta el cigarrillo son los pulmones directamente, que es donde ataca el COVID-19. Entonces, los medios estamos pasando también por periodos de prueba. Y si nos mantenemos haciendo lo que dice Paz, haciendo el fact-checking, tratando de hacer las preguntas que la gente quiere escuchar, no solamente las que
nuestro amor por nuestra pauta nos dice, digamos, en las que la gente reclama saber cuándo se reabren, por qué se va a reabrir algo, cómo se va a reabrir, cómo es esto como ir a comprar ropa y no me la puedo probar. Le puede parecer una frutería, pero hay gente que le preocupa, no tiene ropa para el invierno y tiene que ir a comprársela. Si nosotros logramos mantener la posición que la gente nos ha dado, de interpretarlos y también de cuestionar a la autoridad, yo creo que es un buen momento, vamos a salir fortalecidos. Si caemos en errores como publicar una columna de opinión sin siquiera decir, ¿saben qué? Esto no está chequeado. Y me gustaría saber si Libertad de Desarrollo o Hernán Felipe Rapuzuri reciben dinero en la tracalera. Me parece que el medio tiene la obligación de decirlo si eso es así, porque ha habido muchas versiones en Twitter, pero yo no he podido chequearlo de primera fuente. A mí me parece que ahí los medios corren un riesgo grande. Hay una pregunta de Ernesto Eglinton que dice: ¿qué espacio real han ganado en Estados Unidos las teorías conspirativas en la cobertura informativa del COVID-19? Está interesante. Yo creo que La Paz tiene mejor visión que nadie de ese tema. Mira, espacio real. Yo creo que no demasiado. Me voy a atrever a decir que no demasiado. Obviamente que hay algunos sectores políticos que difunden muchas de estas teorías, principalmente sectores políticos cercanos al presidente, y que son difundidas por redes sociales profusamente, pero también por algunos medios establecidos, Fox News, sin ir más lejos, que tengo que decir también que en las últimas semanas, a medida que ha ido avanzando este tema de la pandemia a nivel mundial, Fox también se ha puesto freno de mano. Es decir, hay obviamente una línea editorial política, pero hay también una responsabilidad social que llama a, digamos, intentar frenar las teorías conspirativas que muchos se han dado. La última de ellas, bueno, fue tomada como una teoría conspirativa, pero todavía no se ha desechado del todo a nivel, digamos, de las autoridades. Es este laboratorio chino del cual habría salido el COVID-19, que por culpa de un mal manejo del laboratorio de Wuhan, de alguna forma se produjo un accidente en el laboratorio y ahí fue que el virus salió, China cayó, como dice Trump, cayó por semanas, de manera que Estados Unidos y el resto del mundo no pudo reaccionar y por lo tanto todo esto es culpa de China. Bueno, ese tipo de teorías son todavía teorías que es cierto que la inteligencia de Estados Unidos está investigando, que los científicos tienen en su mesa, pero que no ha sido comprobada. Y esa es la razón por la cual circuló por algunos días, se conversó de eso también en algunos medios de comunicación, pero siempre en el tono de que era una teoría. Al mismo Trump se lo preguntaron y él, bueno, claro, él da, sus respuestas son bien crípticas siempre y sobre todo cuando tienen que ver con China, que es el culpable que él ha apuntado frecuentemente a raíz del COVID-19, pero nadie ha sido capaz de comprobarlo y te diría yo, es mi sensación al menos, que estas teorías conspirativas ahora con el tema del coronavirus están teniendo menos éxito porque hay un freno de mano que tiene que ver con la responsabilidad social. Voy a abrir el micrófono un segundito a Gabriela Seitón, que también tenía una pregunta que nos quería hacer. Gabriela, te vamos a escuchar. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Hola, buenas tardes. Gracias por darnos esta oportunidad. Me parece súper interesante que se esté tratando este tema. Y bueno, mi pregunta para los dos, desde su perspectiva, en estos días, bueno, desde que comenzó la pandemia, obviamente la comunidad científica y médica se ha transformado en protagonista. Los vemos a los investigadores, a médicos todos los días en noticieros, en matinales, en distintos programas de radio, etcétera.
Entonces me gustaría saber si ustedes creen que a lo mejor, porque en muchas ocasiones los periodistas no saben cómo abordar las entrevistas con estos especialistas, ya sea porque no se maneja el lenguaje técnico, porque no se conocen ciertos conceptos. Entonces me gustaría ¿cuál es su visión? Saber cuál es su visión sobre el aporte que puede tener, por ejemplo, un periodista científico, como en Chile la reconocida Andrea Obaid, que a lo mejor no se le está dando el reconocimiento o el espacio que deberían tener, sobre todo en un tema tan importante como el COVID-19. Gracias. Vale, Gabriela, gracias. No sé quién quiere tomar la pregunta. A ver, cortito, porque tengo algo que acotar respecto a lo que conversábamos recién de estos consejos que daba el vocero alguna vez de la Casa Blanca, que fue el vocero de Clinton. Uno de los consejos que él da para poder cubrir mejor los momentos de crisis es precisamente que en el grupo de periodistas que se va, digamos, a enfrentar a una autoridad haya al menos uno que sea experto en el área de la cual se va a hablar, de salud, de economía, de las artes, de lo que sea, porque generalmente cuando existe ese profesional que está más especializado que el resto todos sabemos hacer preguntas, pero el conocimiento y el soporte de lo potente que puede llegar a ser esa pregunta, obviamente que va a estar relacionado con el conocimiento que se tiene respecto al área que corresponde. Y este vocero decía que ellos, al interior de la Casa Blanca, y me imagino que se puede replicar para todos los equipos de prensa de las distintas autoridades, le temían al grupo de periodistas donde sabían que había uno que tenía conocimiento especializado. Por lo tanto, tiene un valor porque esa persona va a saber preguntar, digamos, más al hueso lo que se quiere saber en términos científicos o económicos o lo que sea, pero también tiene el valor de que el que se para al frente sabe que tiene que tener mucho más cuidado para responder. Así es que me parece que claro, que sin duda que hay que tener voces de personas que no solo sepan preguntar, sino que sepan, tengan conocimiento, en este caso científico, de todo lo que está detrás. Gracias, Gabriela. Rafa. Sí, Rafa, ¿querés agregar algo? Sí, las dinámicas de la relación poder y prensa en Chile son totalmente diferentes a las de Estados Unidos. A mí me tocó estar en Casa Piedra cuando llegó Bush para la PEC. Y tenía una treintena de periodistas que iban detrás de él, le preguntaban sobre cualquier cosa. Y Bush le tenía que responder. El propio presidente Trump hizo una conferencia de prensa donde una periodista, creo que fue CBS, que le dijo, ay, pero usted tuvo su primer caso el 29 de enero y no hizo nada en marzo. ¿Qué pasó de todo febrero? ¿Cuántas muertes se pudieron evitar? Y el tipo le decía, you're a disgrace. O sea, usted es una vergüenza. Y la mujer seguía preguntándole, ¿qué hizo durante febrero? No es lo que la tradición ni que el estilo en Chile permiten. O sea, recordemos que en el primer gobierno de Sebastián Piñera, una carrera de prensa le topó la cámara a la BBC, que en el gobierno de Michelle Bachelet se anunció el cambio de gabinete en el programa de Don Francisco. Claro. Entonces, ha habido una lenta pero sostenida labor de erogar un poco, debilitar, es aquel evento de poder que es de confrontación del poder, que es donde el poder político responde a las preguntas de los periodistas. Y en Chile, más aún porque tenemos periodistas de frente, las preguntas que hacen al presidente se las hace los periodistas con los que él está todos los días. No el periodista como la Andrea Obaid, que mencionaba, no sé, Gabriela cuando preguntó. No va Gabriela Obaid comisionada por algún medio para que pregunte, que ella es periodista científica. Entonces, eso es lo que explica que tengamos... Por eso, y ahí vuelvo a una pregunta muy anterior, es que en los paneles de los programas matinales a veces se producen estas situaciones tan cómicas, porque tú tienes a un político hablando, pero además está el presidente o el vicepresidente del colegio médico. Y la dinámica que se produce es totalmente otra, y los periodistas nos sentamos ahí y tomamos palco porque
de verdad alguien puede argumentar con mucho más información y conocimiento que nosotros sobre algo que está diciendo el entrevistado en cuestión. Isaías Marchand, ahora vamos con tu pregunta. Isaías, te escuchamos. ¿Aló? ¿Se escucha? Te escuchamos perfecto. Bien, bueno, básicamente surgen varias preguntas en verdad, pero como lo más importante tiene que ver con lo que está pasando ahora, que es el tema del maltrato a la mujer, la violencia, ese tipo de cosas. Un medio básicamente puede contribuir para evitar en cierto punto o enseñar a las personas a no incurrir en esto. Perfecto, Isaías, gracias. ¿Alguien quiere tomar la pregunta, Isaías? A ver, en general, sí, los medios obviamente que pueden ayudar a evitar la violencia en general. No me voy a ir solamente con el tema de la violencia contra la mujer, pero si Isaías se refiere particularmente al tema de la pandemia y la situación en la cual nos encontramos todos, donde obviamente hay riesgos, hay situaciones dramáticas que se están produciendo, extremas, y una de esas es efectivamente la violencia contra la mujer. Claro, los medios de comunicación tienen que ser, digamos, activos en ese sentido, en ayudar a, de alguna manera, a lo mejor, hacer una vía por la cual las personas puedan, digamos, escapar en el sentido de buscar ayuda. Recuerdo que hace muy poco aquí en Estados Unidos estaba la historia de una mujer. Saben que ahora que lo estoy procesando, recuerdo que leí la historia, pero en realidad creo que fue en Chile, ahora que me acuerdo, la historia de esta mujer que llamó al número de carabineros, digamos, pretendiendo o haciendo creer a su pareja que iba a pedir una pizza, pero en realidad lo que hizo fue darle un par de claves. ¿Sí, me equivoco, no? ¿Fue en Chile? No, fue acá. Bueno, la historia, sí. Esa historia se replicó aquí en Estados Unidos precisamente como ejemplo de cómo, digamos, una persona con bastante ingenio, lógicamente, y debido a la desesperación que sentía, pudo resolver su situación. La persona que estaba al otro lado del teléfono la ayudó también, y por lo tanto los medios de comunicación se hicieron eco de esa situación que había pasado, también a modo de ejemplo para, digamos, explicarle a la población que hay otras vías alternativas en las que, o cómo se puede resolver este tipo de situaciones cuando todos estamos encerrados. Rafa. Sí, todos tenemos responsabilidad en la lucha contra la violencia. A mí me parece que más especialmente la lucha contra la violencia de género. Porque la violencia de género tiene particularidades terribles, como que viene ocurriendo desde hace décadas y como que siempre ha sido una verdad en la que nadie se mete. Cuando escuchamos ruidos dentro de una casa, es problema de pareja. A mí me ha pasado a ver peleas en la calle donde la gente sigue de largo, cosas que amenazan volverte violenta, ¿no? Entonces, hay hubo durante mucho tiempo una suerte de presión social para que ciertas cosas el individuo no podía meterse, porque es la vida privada del otro. A mí me parece que eso está afortunadamente decayendo, pero también es cierto de que los medios son un reflejo de las sociedades. Las sociedades tienen que tomar conciencia. Las cifras sobre el aumento de violencia intrafamiliar, consumo de algunos tipos de drogas y depresión, una vez que termine este periodo de reclusión, a mí me parece que nos van a sorprender a todos porque nos van a mostrar problemas que estaban ahí y que nos habíamos negado a ver. Perfecto, vamos a ir a las últimas dos preguntas. Yo sé que hay muchas, desgraciadamente no se van a poder tomar todas, pero de todas maneras hemos tratado de hacer que el pool de preguntas pueda abarcar los temas más diversos. Vamos a abrir el micrófono a Carla Sibila ahora para que ella nos pueda hacer su pregunta. Carla, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Sí? Hola Paz, hola Rafa, por acá, Carla. Sí.
Oye, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Llevamos ya casi 5 meses en esto a nivel mundial, no solo local. ¿Y por qué piensan ustedes que no se ha convocado a una mesa global? Eh, yo creo que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, convengamos en eso, debería decir, oye, mira, compartamos todas las experiencias que tenemos en los países, tanto en los más exitosos como Nueva Zelanda, o en los menos exitosos como Brasil y qué sé yo, compartamos este conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? Y que sea global. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Dónde está la falla? Lo mismo que acá, nosotros tenemos un paciente activante genial, que es Anwar Farrand, ¿verdad? Y él, con el conocimiento que tiene, podría compartir un montón de información valiosa y no pasa nada. ¿Por qué? Sí. Anuar, por cierto, es compañero y amigo de todos nosotros también. Bueno, él es admirable en realidad. Sí, no solamente sean ustedes amigos, es genial. Extraordinario periodista, extraordinario y muy buen amigo también, además. Eso, un besito para todos. Vale, un abrazo, Carla, muchas gracias. A ver, nada. Yo gracias. Carla, gracias. Mira, a ver, la lógica nos podría decir, obviamente, que se tiene que dar en estas circunstancias una cooperación entre comunidades, entre países, pero la verdad es que con esto del COVID-19 en particular, hay muchísimas tensiones que han salido a la luz, tensiones geopolíticas mucho más fuertes con esto de no solamente la competencia por la cura, por la vacuna, sino que el mismo origen del coronavirus. Y yo te puedo hablar de la relación de Estados Unidos y China con respecto a esta pandemia y las tensiones y las heridas que reabrió con un Trump que estaba loco por cerrar acuerdos comerciales con China en enero y que por lo tanto se dedicó a halagar al presidente Xi Jinping públicamente, y por lo tanto allí no hubo, digamos, ninguna intención de que hubiese ningún tipo de reconocimiento de lo que estaba pasando, porque había una buena relación, al menos en la apariencia, para poder firmar el papelito del acuerdo comercial, ¿no? Cuando eso se concretó y cuando aquí en Estados Unidos las autoridades de la Casa Blanca se dieron cuenta de lo que iba a pasar, el nivel de shock, el nivel de disrupción de la rutina que iba a tener la gente, más allá de la cantidad de muertos que se iban a producir y que de hecho se están produciendo, fue entonces que se asumió un rol más agresivo, que terminó, por cierto, cualquier posibilidad de cooperación entre Estados Unidos y China, porque además los dos se están disputando la hegemonía mundial actualmente con el tema del coronavirus. Y yo creo que de ahí en adelante es bien complicado hablar de cooperación entre países, a menos que estemos hablando de administraciones que no... su objetivo o su visión en este minuto no sea moverse por el tema de la política, y sí sea más bien privilegiar cómo todos vamos a trabajar juntos para que la salud pública de mi país pueda cooperar con la del tuyo, si somos países hermanos, países fronterizos, ayudarnos, porque a los dos nos va a beneficiar. La verdad que hay algunos países que han podido hacerlo, siento yo, exitosamente, porque se ha podido dejar un poquito más de lado la parte política, pero los grandes actores actuales en esta crisis no están dejando de lado la política, y yo creo que ese es el origen de la falta de cooperación, al menos a nivel de naciones, digamos. Rafa. Sí, yo tiendo a concordar. Me quedan algunos aspectos, sí, que tienen que ver con la falta de un liderazgo claro en el mundo. El liderazgo, o sea, el multilateralismo ha sufrido ataques súper severos últimamente de manos de Trump,
de manos de Bolsonaro, de manos del Brexit, y de Austria, de Italia. Ha habido como un retorno al nacionalismo y eso es uno de los factores. El otro, no hay un liderazgo único y claro mundial. No está China, no está Estados Unidos, no está Europa como lo fue en algún momento. Hay otro aspecto que tiene que ver con cómo llegan al poder los determinados gobernantes. Entonces, ellos tienen que rendirle cuentas a quienes los llevaron ahí, y me refiero a quienes financiaron sus campañas, establecieron compromisos políticos. O sea, no me cabe duda de que muchos países, y voy a hablar de Brasil, que Jair Bolsonaro no quiere meterle mano a la economía porque a él lo respaldaron grandes grupos económicos, los ganaderos, el campo, los militares, o sea, claro. Y que además él era como ONU-fobo desde antes de llegar ahí, y OMS, desde estaban las políticas globales, llegó hablando en contra de eso. Entonces, todo eso ha conspirado para que haya una reacción mundial, porque además aquí van a sufrir fuertemente dos grandes áreas en estos 4 meses de apagón o de hibernación que enfrentamos ahora. El área económica mundial está sufriendo un nivel de crisis como no se ha visto desde el gran crack del año 30, y yo creo que va a ser peor, porque consumimos más y producimos más y consumimos muchas cosas que no necesitamos. Y el área política va a sufrir cuestionamientos brutales. Brasil es la próxima Italia, en términos de... Brasil tuvo su primer caso en los últimos días de enero y durante semanas sostuvo que el primer caso había sido a mediados de marzo. La cantidad de gente que se contagió en ese periodo va a saturar varios sistemas de salud. Lo que pasó en Estados Unidos le puede costar la elección a Donald Trump, la reelección. Donald Trump hace un mes era casi el seguro próximo presidente de Estados Unidos, tenía un nuevo periodo, y ahora eso es muy dudoso. Entonces, eso es otro factor que confabula en contra de una mesa global que pueda dar instrucciones. Vamos con la última pregunta. Vamos a pedirle a Javiera Fuentes que nos comente cuál es su pregunta. Javiera, te escuchamos. ¿Te escucha? Sí, perfecto. Ya, hola, soy alumna de primer año de periodismo y mi duda es sobre cuál es su opinión sobre cómo reaccionar a los gobiernos a nivel mundial frente a esta pandemia, porque por ejemplo en Estados Unidos Donald Trump se demoró igual harto en declarar una cuarentena. De hecho, el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que hasta 200.000 estadounidenses podrían morir y millones se podían contagiar, y desde ese momento Donald Trump se empezó a preocupar y declaró una cuarentena. Entonces mi duda es cómo creen ustedes que reaccionaron los gobiernos a nivel mundial frente a esto, si se demoraron mucho y quizá hubieran evitado más muertes. Vale, Javiera, muchas gracias. Paz. Sí, pues Javiera, tarde, o sea, no se puede decir de otra manera. Tarde y insuficientemente. Efectivamente, aquí en Estados Unidos hubo un mes completo en el que el presidente Donald Trump decía en las conferencias, en las entrevistas que él daba, que no iba a ser un virus que iba a afectar mucho a su país, que todo estaba controlado, que es el país más grande del mundo, que había cómo contenerlo, etcétera, etcétera, cuando en realidad en privado sí ya mostraba cierta preocupación, pero no la suficiente como para tomar medidas. Y detrás está ese personaje que tú bien apuntas, Anthony Fauci, que es el epidemiólogo más respetado de Estados Unidos, no solamente en este momento, él lleva 20 años de carrera como director del Instituto de Epidemiología de Estados Unidos con diferentes gobiernos, y él está básicamente haciendo el rol de servicio público junto con la doctora Deborah Birx, que también ustedes, si pueden ver las conferencias de prensa que están dando durante todas las tardes, son en el fondo los que le ponen cabeza fría a la situación, los que tratan de dar datos, los que tratan de informar y los que también ponen caras de horror cuando el presidente Donald Trump dice que hay que acudir a los desinfectantes inyectables para de alguna manera quizá curarse del COVID-19. Pero claro,
lo que ha estado pasando es una demora enorme. La información que le llegó al presidente Donald Trump cuando ya tuvo números como esos que Javiera nos está comentando, los 200 y tantos mil, incluso llegaron en algún minuto a comentarle que podían ser 3 millones de muertos en Estados Unidos si no se tomaba ninguna medida, y ahí hubo que sopesar. La administración Trump, que ha tenido en estos 3 años de gobierno, históricamente un buen desempeño, o más que un buen desempeño, una buena evaluación en términos económicos, tuvo que empezar a evaluar cuánto vamos a perder por cerrar las ciudades, que era el panorama que le estaban dando a él en febrero, y que no, como bien dice Javiera, no se asumió, que no se hizo nada por la parte económica, con un presidente que no cree en la ciencia y que es negacionista de este tipo de cosas. La experiencia mía, obviamente porque estoy aquí en Estados Unidos, puede responder por lo que pasó acá y lo que sigue pasando. No me cabe ninguna duda que si hubiese habido una respuesta más a tiempo, una respuesta más efectiva, que efectivamente era la que buscaba el doctor Fauci y que no la encontró, habría muerto mucho menos gente. Rafa. Sí, yo para exculpar un poco a Chile en particular, voy a decir que todo el mundo reacciona tarde acá. Más tarde o menos tarde, pero recuerden que hubo un doctor que denunció esto en Wuhan como por el mediados de diciembre. Sí. Y que la respuesta del gobierno chino fue mandarle un par de policías a decirle: déjese de hablar tontera o va a ser detenido por sembrar alarma pública. Uh-huh. Teníamos antecedentes, la H1N1, el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el SARS, todos eran coronavirus y todos tenían una combinación que nos permitió tratarlo. Eran menos contagiosos y más letales, digamos. Este es muy contagioso y aunque su letalidad sea no tan alta, digamos, no es el MERS que tenía un 30% de letalidad, el nivel de contagiosidad del que hablan los epidemiólogos lo hace tremendamente peligroso, además de muchas cosas que no ignoramos, porque en algunas latitudes es más letal que en otras. Pero yo creo, perdónenme con mis temas fetiches, digamos, pero yo creo que socavar las instituciones multilaterales tiene este tipo de efectos. Cuando cada gobierno, cada país se ve abandonado a su suerte, confía en sus propios medios, hace sus propias apuestas. Esto va a parar antes de llegar acá, van a descubrir una vacuna, no es tan grave, los chinos están exagerando, Irán que lo ocultó, recuerden que Irán no decía cuántos casos tenía, hasta que un diputado oficialista dijo: no son 5, son 50 y solo en la ciudad de Qom, y ahí el mundo reaccionó con estupor. Pero cuando hay organizaciones multilaterales fuertes, las acciones coordinadas permiten menos grietas en la muralla defensiva. Yo creo que gran parte de la descoordinación con que actuamos a nivel mundial, y hago China, Irán, algunos países del mundo árabe, Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, los únicos que tienen un plan más o menos bien establecido son los neozelandeses, que están al otro lado del mundo y que tienen una mujer que a mí me ha sorprendido por segunda vez, porque ya la encuentro notable, Jacinda Ardern, que ha dicho: no señor, hay que hacer apuestas fuertes y hago la pérdida completa al principio, pero yo no aplano, yo aplasto esta curva. No sabemos si va a ser eficiente en todo el periodo que queda, pero hasta ahora lo ha hecho impecable. Bueno, lo que yo nunca he logrado acostumbrarme al Zoom, que no se escuchen aplausos, pero estoy seguro que sonaría no logro acostumbrarme a eso. Bueno, nos hacemos así nosotros. Ni las pifias. Pero, claro, sí. De todas maneras, yo les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. También a todos los participantes. La verdad es que llevamos llevamos 1 hora y media conversando, se pasó rápido, y muy interesante también la perspectiva de no solo
de conocer un poco la visión de los medios, sino también que Paz nos pueda contar un poco cuál es la visión allá en Estados Unidos, y Rafa, por supuesto, siempre es un aporte. Están llegando todas las felicitaciones por el chat, así que asúmanlas y véanlas ahí, porque ahí están. Nada, gracias de verdad. Además ha sido un gusto encontrarlos, sobre todo con Paz, que hacía mucho rato que no la veía y le tengo un cariño muy grande, y a Rafa, que lo veo siempre, por supuesto, un gran amigo de toda la vida. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Fue súper entretenido, la verdad. Hora y media y se pasó así. Bueno, espero haber sido un aporte para los estudiantes, para los profes que están ahí también, todos bien guardados en casa en este minuto. Y claro, para que podamos ayudarnos entre nosotros también a procesar lo que está pasando, a ver cómo va a ser este futuro post pandemia. Así que nada, les agradezco mucho. Ojalá que desde Estados Unidos les haya llegado un aporte, una lucecilla de las cosas que están pasando acá. Yo también feliz de verlos a ustedes, hace tanto tiempo que no los veía, de enterarme de cosas como que el Rafa Cavada ya no fuma, así que yo tampoco. Rafa está muy cambiado desde que fue papá, muy cambiado. No lo reconocerías. Sí. Muchas gracias. Vale, oye, gracias de verdad, un abrazo para todos, para nuestros panelistas, también para nuestros invitados. Cuídense, guárdense. Gracias por la reunión de amigos. Así es, Rafa, tal cual. Un abrazo. Un gusto verte. Igual. Nos encontramos en cualquier momento, muchachos. Okay. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.